Bienvenidos a una nueva emisión de Conexión Directa. Nuestro invitado de hoy es el presidente del Colegio de Periodistas, el licenciado Dagoberto Rodríguez. Un gusto estar en comunicación con usted. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes y poder compartir temas tan importantes como el periodismo y la libertad de expresión en Honduras. Muchas gracias. Así es, gracias a usted. Hoy abordaremos el tema muy interesante de las noticias falsas y durante esta pandemia, ¿verdad? ¿Qué hacer para no caer en la desinformación? Es así que nuestra primera interrogante es si la era digital y tantos medios por los cuales pasamos conectados nos permiten que haya más desinformación en la población. Sí, en efecto, uno de los mayores problemas que se ha presentado durante la pandemia es justamente la avalancha de noticias falsas que han circulado por el Internet y particularmente por las redes sociales. No digamos también por los correos electrónicos, información que le está llegando diariamente a las audiencias, a los lectores, a través de esos espacios. Y en la mayoría de los casos, se trata de información incorrecta, información no verificada, información de fuentes no fiables relacionados con la pandemia. Eso es grave considerando de que la información salva vidas. Y en este momento de emergencia sanitaria, información adecuada, objetiva, contrastada, eficaz, puede ayudar a salvar miles de vidas. Sin embargo, la desinformación puede incluso matar gente. Yo lo diría así, porque incluso ha trascendido información de qué medicamentos no confirmados científicamente se pueden utilizar para tratar el coronavirus, por ejemplo, medicamentos que pueden causar daños colaterales a la gente. Entonces, ese tipo de información está generando un cúmulo, una avalancha de desinformación en las redes sociales, y incluso el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas exteriorizó su preocupación porque además de la pandemia que estamos enfrentando y la crisis sanitaria, hay también una pandemia de desinformación, lo que se conoce como infodemia o desinfodemia en la era del coronavirus. Muy bien lo ha dicho usted. También hay personas pues que con tanta desinformación dicen a tomar, por ejemplo, remedios caseros. ¿Qué hacer para no tomar en cuenta estas noticias falsas? ¿Qué hacer para identificarlas y para que las personas no caigan en este tipo de información y pues usted puedan hasta matarse? Sí, yo creo que su pregunta es muy importante, en el sentido de que frente a ese cúmulo de desinformación, los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, los medios que conocemos como medios tradicionales, háblese de radio, de prensa escrita, de televisión y de sitios de información nativos en el Internet, se han convertido en los grandes validadores de la información en la época de la pandemia. ¿Qué significa eso? Que los medios, frente a ese cúmulo de desinformación que está surgiendo, los medios de comunicación son los grandes validadores de la información. ¿Por qué? Porque dan información fresca, continua, actualizada, contrastada, rigurosamente cotejada con fuentes fiables, con fuentes creíbles, y eso realmente yo, si bien reconozco que la pandemia ha generado un desafío o un problema frente al cúmulo de desinformación y a los desafíos que enfrentan los periodistas, pero también ha representado una oportunidad para los medios de comunicación, que la gente debe de buscar información creíble en medios creíbles, en medios profesionales, en medios conocidos, en marcas conocidas, que sepan que ahí van a encontrar información profesionalmente tratada,
profesionalmente contrastada y rigurosamente ¿Tiene usted elaborada. conocimiento de qué tipo de personas son las que, por ejemplo, hacen cadenas y desatan esta desinformación? Bueno, regularmente son grupos interesados, digamos, en desinformar. Realmente son gente dedicada a desinformar en las redes sociales, básicamente en las redes sociales, que es donde se concentra el mayor número de desinformación o la mayor cantidad de desinformación. Entonces, es gente que vive dedicada a eso, que vive dedicada a generar confusión, a generar desinformación. Algunos lo hacen por interés económico, en tratar de promover determinado producto que ellos consideran que puede generar efectos positivos frente a la enfermedad, y otra gente que lo hace de manera maliciosa. Entonces nos encontramos ese tipo de gente que está trabajando continuamente en enviar esa información a través de las redes sociales. ¿Qué otros peligros pueden encontrar en la desinformación y en este montón de noticias falsas que circulan? Bueno, yo digo que los peligros que existen ahí es el hecho de no estar adecuadamente informado en un momento donde requerimos de la información clave para poder sobrevivir. Es decir, yo voy a tomar una información como válida cuando proviene de una fuente fiable. Por ejemplo, el representante de la Organización Mundial de la Salud en Honduras. Si él me dice que la hidroxicloroquina, por ejemplo, puede ayudar a contribuir o puede contribuir a combatir el COVID-19, entiendo que se trata de una autoridad y que su información está respaldada por conocimientos científicos y técnicos, y yo voy a tomar esa información como válida y la voy a utilizar para mi beneficio. Entonces, uno de los grandes problemas es que la desinformación puede causar daños también, así como también el hecho de que uno tome esa información como válida y la pueda aplicar a su vida. Es decir, la información sirve para que nosotros podamos tomar decisiones. El objetivo de la información es que la gente pueda recibir esa información y con base a esa información tomar decisiones. Pero si es información inadecuada, información mala, información desactualizada o información mentirosa, eso puede generar un daño en la población que lo recibe. ¿Considera usted que también el periodismo se ve afectado en la credibilidad? Porque personas creen en las cadenas que miran, creen en la información de medios que no son creíbles, como nos mencionaba usted. Sí, yo creo que a mí me parece que esta es una buena oportunidad para que los periodistas podamos posicionarnos y los medios de comunicación podamos posicionarnos como validadores de información. Es decir, que la gente sepa que la información que le ofrece Katie Flores es información válida, o la información que le ofrece Dagoberto Rodríguez es información válida, porque se la ofrece un profesional de la comunicación y del periodismo que tiene credibilidad, que tiene una trayectoria. ¿Me explico? Entonces, creo que en este caso, para los periodistas representa la oportunidad de convertirnos en grandes validadores, pero también representa un problema porque aquellos que transmiten información, que la toman tal como viene o se replica en las redes sociales y la transmite a sus públicos, puede cometer el error de estar desinformando y con ello perder su credibilidad como periodista o como medio de comunicación. Por eso, toda información que llega a nuestras manos como periodistas y como medios, debemos de confirmarla con fuentes creíbles que nos permitan validar esa información. Entonces, una de las recomendaciones que usted nos da a los periodistas y también a la población es confirmar. Quizás no solo leer una información, verificarlas en Google. ¿Qué más podría otros consejos a las personas y tanto también a los periodistas? Sí, yo digo que el periodista tiene la obligación, no es si quiere, no es si puede el periodista, es una obligación del periodista confirmar la información. Si yo recibo una información que es de una fuente
poco fiable, yo lo que hago es que voy y confirmo esa información con fuentes creíbles, que puede ser una fuente oficial, una fuente privada, una fuente de sociedad civil, que me ayude a confirmar de que esa información es válida, es correcta. Entonces, lo que debo hacer como periodista es mi obligación confirmar la información con fuentes creíbles y con fuentes oficiales válidas. Y a la población mi recomendación es que debe de ir a medios creíbles, a marcas creíbles, a medios de comunicación con credibilidad para cotejar la información que está recibiendo. No todo lo que se dice se transmite o se pasa en las redes sociales es información válida y es información creíble. Ojo, mucho cuidado con esa información que estamos recibiendo diariamente en estas plataformas digitales. Bueno, para finalizar, ¿qué mensaje le puede dar especialmente a la población y durante esta pandemia que quizás se sienten aturdidos con tanta información? ¿Qué hacer? Sí, yo recomendaría a la gente, uno, tratar de no estar pegado tanto viendo noticias o viendo información, porque eso genera un nivel de estrés muy grande, un nivel de estrés viendo diariamente. Es decir, dosificar la cantidad de información que están recibiendo diariamente. Eso por un lado, eso por sanidad mental y sanidad emocional. Y por otro lado, el hecho de que la información que recibe esté segura, que es de una fuente o de medios de comunicación profesionales, creíbles, con trayectoria, que sabe que esa información realmente le va a ayudar y que esa información, valga la redundancia, creíble y profesionalmente contrastada. Gracias, licenciado, por su tiempo, por sus consejos, por su colaboración, ¿verdad? En esta conexión directa. También le agradecemos a la población que nos acompañó, a que estén pendientes de nuestra próxima conexión directa con otro tema interesante. Hasta pronto. Muchísimas gracias a usted. Muy buenas tardes. Gracias.